Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en esta ocasión de cultura de paz y derechos humanos los movimientos por la paz. Eh, Haciendo un repaso de lo que habíamos visto con anterioridad, bueno, tenemos como aspectos principales que existen dos enfoques fundamentales para analizar la paz. Por un lado, el negativo, que es la ausencia de guerra o violencia directa, y por otro lado, el positivo, que es la presencia de condiciones que promueven la justicia, la equidad y la armonía. A esto le llamamos paz negativa y paz positiva. La paz negativa es limitada, es estática, es impalpable y considerada potestad del Estado. Mientras que, por su lado, la paz positiva, en cambio, se concibe como un proceso dinámico que es alcanzable desde lo cotidiano mediante valores que tienen que ver con la justicia, con la equidad, la empatía, la cooperación y la no violencia, dado el impacto de la violencia, que lo terrible que podemos ver aquí ejemplificado en esta ruina, que fue el único edificio en pie que quedó tras el bombardeo norteamericano de la ciudad de Hiroshima con la primera bomba atómica detonada, la primera bomba atómica detonada en toda la historia de la humanidad. La paz como término pues ha sufrido, ha sufrido cambios, ¿no? Ha evolucionado y podemos identificar 6 etapas en esta evolución de acuerdo con el activista catalán Vincent Fissas, que por una parte, primero podemos calificar como ausencia de guerra, es decir, la paz como un término que está subordinado a la guerra. Por otra parte, podemos entenderla o posteriormente podemos entenderla como un equilibrio de fuerzas, que es justamente lo que el politólogo estadounidense Quincy Wright nos señala, ¿no? Si hay un equilibrio de fuerzas políticas y sociales, pues se da la paz. Luego tenemos la concepción de Johan Galtung, este sociólogo noruego tan importante para este curso que estamos viendo, que es lo que es la paz positiva y la paz negativa. Propone un enfoque más amplio que incluya la eliminación de toda violencia, ¿no? Como la semilla de la paz. También tenemos luego un concepto que se denomina paz feminista, que se basa en una crítica a la violencia como solución, entre comillas, masculina, y se valora la paz doméstica y la paz social. Luego tenemos el concepto paz holística Gaia. Gaia es la forma en que se conoce a la antigua diosa de la tierra, la antigua diosa madre tierra. Incluye un equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. Luego la paz holística interna y externa, que tiene, además de este equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, pues un componente espiritual. La investigación sobre la paz ha evolucionado desde evitar las guerras en los años 40, dado el tremendo peso histórico que tiene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tienen dimensiones cataclísmicas, horrorosas de final de civilización en los años 40, hasta luego enfocarse en el desarme nuclear en los años 50 y hasta incluir derechos humanos, medio ambiente, justicia y educación en la década de 1970 y 1990. Todas estas investigaciones han impactado en las ciencias sociales al incorporar un enfoque pues que es interdisciplinario y que se enfoca en valores concretos de la paz. De aquí que pues sea importante para nosotros como estudio de caso para entender la paz, pues estudiar a los movimientos pacifistas. Y no podemos dejar de mencionar que el pacifismo tiene raíces importantes en religiones antiguas orientales, en religiones asiáticas, como el cristianismo, el jainismo y el budismo. La paz en Occidente, cuando ya lo analizamos desde el punto de vista occidental, pues proviene de la perspectiva cristiana. Por su parte, bueno, por supuesto en Oriente, pues tendrá su influencia importante el jainismo y el budismo, pero para Occidente el cristianismo es sumamente importante. Y entonces en Occidente, tras la cristianización de Occidente, pues tenemos
Por ejemplo, podemos hablar de tres grandes vertientes. Las comunidades cristianas medievales, que son comunidades que están vigentes hasta el día de hoy en algunas regiones de Europa, por ejemplo en Grecia, en Monte Athos, todavía podemos encontrar estas comunidades cristianas medievales basadas en la cooperación, en la pacificación de los relaciones entre las personas, en la búsqueda de la concordia, en la misericordia, todos estos valores que forman parte integral del cristianismo. También lo podemos ver en la iglesia post-constantiniana. Constantino en el siglo tercero de nuestra era nos deja, no, en el siglo cuarto de nuestra era, nos deja pues un edicto, que es el Edicto de Milán, en donde deja la persecución imperial de los cristianos. En el primer cristianismo fue perseguido por el Imperio Romano, hubo una martirización sistemática de cristianos por cientos de formas posibles. Y bueno, Constantino, tras una inspiración divina, se convierte al cristianismo, promulga este edicto, y a partir de aquí la iglesia cristiana se convierte en una religión de Estado en el Imperio Romano. Y aquí es posible hablar de una iglesia postconstantiniana que promovía lo que se conoce como la paz de Dios, limitando la violencia a ciertos periodos específicos, y conservando la paz en ciertos periodos religiosos muy importantes, ¿no? Como la Navidad, por ejemplo, o la Semana Santa. Luego también podemos hablar de grupos heterodoxos, es decir, que se encuentran fuera de la línea principal de desarrollo del cristianismo medieval, como por ejemplo serían los cátaros, los husitas, los albigenses, entre otros, que bueno, entre otras cosas, rechazaban a la guerra como medio de resolución de conflictos, y pues en muchos casos fueron perseguidos por esta razón. Luego, tras la Reforma Protestante, pues grupos como los cuáqueros o los menonitas, como ya lo habíamos podido estudiar la reunión anterior, pues se basan en unas comunidades que son de amigos, ¿no? De gente que busca la paz entre sus comunidades. De aquí que sea importante estas raíces para entender lo que sucede en el siglo XX, ¿no? Los movimientos pacifistas internacionales del siglo XX son importantes para entender qué sentido tiene la paz en nuestros días. Podemos hablar, por ejemplo, como movimientos principales, no son exclusivamente, no son estos movimientos, pero son movimientos principales. El movimiento Pugwash, que se genera en 1957, este movimiento fue fundado por científicos como Joseph Rotblat. Aquí en esta foto vemos el grupo de científicos fundadores de este movimiento, que tenían como objetivo prevenir el uso de armas nucleares y promover responsabilidad ética en los científicos, dado pues los devastadores efectos inmediatos, ¿no? Tras una detonación nuclear, y luego las secuelas que quedan en la población, la cuestión de la contaminación radiactiva, las enfermedades que esto produjo en el pueblo japonés. Bueno, pues estos científicos se ponen como objetivo el prevenir el uso de armas nucleares, y pues promueven esta responsabilidad que deben de tener los científicos para minimizar los daños, o inclusive erradicar los posibles daños tras la posición de erradicar el uso de armas nucleares. Este movimiento obtuvo el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz en el año 95. Podemos hablar también del Movimiento Internacional de Reconciliación, que se funda al final de la Primera Guerra Mundial en Reino Unido, y tenía como objetivo promover la no violencia activa, el desarme, la resolución pacífica de conflictos, siempre desde una base religiosa que fuera cristiana en lo fundamental, tanto católica como protestante. De allí que los movimientos religiosos dieran lugar a movimientos pacifistas pues inmediatamente, ¿no?
como por ejemplo el Catholic Worker Movement, fundado en 1933 por Dorothy Day y Peter Morin, que tenía en los Estados Unidos, que tenía como objetivo combinar una acción directa por la justicia social con el pacifismo cristiano. Fueron, de hecho, de los primeros grupos en promover la igualdad entre las personas, ¿no? Entre los ciudadanos, en un escenario de enormes desigualdades que pues estaba impuesto por un régimen racista, profundamente racista en los Estados Unidos. También se opusieron abiertamente a la guerra. Este movimiento surge entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y pues también a la pena de muerte y a la violencia institucional, lo cual pues es un antecedente importante del movimiento por la lucha de los derechos civiles que se da en los años 50 y 60 y que fue liderado por también un cristiano practicante, pastor evangélico, Martin Luther King Jr. Él tenía como objetivo lograr la igualdad racial mediante la desobediencia civil no violenta y la resistencia pacífica. Realmente Martin Luther King se inspiró profundamente en toda la revolución que hizo en India, Mahatma Gandhi, y también, por otro lado, en la doctrina cristiana. Por su parte, el movimiento contra la guerra de Vietnam, de la guerra de 1900, del año, perdón, de 1960 o de la década de 1960, pues aquí participaron estudiantes, intelectuales, veteranos militares de la guerra, y tuvo como objetivo oponerse a esta guerra de Vietnam a través de protestas masivas y la promoción de la objeción de conciencia, es decir, que la gente por sí misma rechazara la guerra, objetándola desde su conciencia. Por ejemplo, oponiéndose al hecho de la obediencia a una orden de matar a otra persona. Todos estos movimientos, digamos, o estos movimientos de los años 50 y 60 también tuvieron como inspiración el movimiento de independencia de la India que se dio pues entre 1915 y 1947, que fue liderado por Mahatma Gandhi. Aquí lo vemos al activista y abogado indio Mahatma Gandhi en una caminata por la paz rodeado de sus seguidores en la fotografía que vemos en la diapositiva. Él utilizaba técnicas como el satyagraha, que es la satyagraha, que es la fuerza de la verdad, la no cooperación, la desobediencia civil, es decir, entender la verdad como es, y a partir de entender la verdad como es, entender que hay un estado opresivo sobre las personas, a partir de esto no cooperar con ese estado y desobedecerle. Sin llegar a la violencia. O sea, su objetivo fue lograr la independencia del dominio británico por medios no violentos. Y es un movimiento de independencia que no utilizó para nada la violencia. De hecho, al final lo consigue, ¿no? La independencia de la India. Y al final de la independencia, pues un movimiento geopolítico de Inglaterra, del Reino Unido, separa a esta nación de India, la separa en dos naciones, que es India y Pakistán, y los enfrenta, ¿no? Entonces, con esto, pues consigue un debilitamiento de esto que hubiera sido un movimiento súper fuerte para Asia. De hecho, ahorita el gran desarrollo que tiene India en lo económico, en lo espiritual, en lo político, etcétera, ¿no? Pues lo tiene a partir de este movimiento de Gandhi. Por otro lado, también podemos hablar del movimiento contra el apartheid que se dio pues entre el año 48 y el 94, cuya figura clave en Sudáfrica fue Nelson Mandela, ¿no? En un inicio, Nelson Mandela apoyó la lucha armada, luchó con las armas, fue encarcelado por ello en la isla Ellice, en Sudáfrica, y pasó mucho tiempo encarcelado. Ahí él se convenció el valor de la paz, y entonces
se convenció de que era necesario promover la reconciliación y el diálogo. Su objetivo fue acabar con la segregación racial institucionalizada por este régimen de apartheid que mantenía a una minoría blanca poseedora de todos los medios económicos, sojuzgando a una mayoría de raza negra y haciéndolos vivir en condiciones verdaderamente pues terribles, ¿no? Al final lo consigue, al final se vuelve presidente de Sudáfrica y digamos, logra este diálogo transformador, logra esta reconciliación nacional. También podemos hablar de Solidarnosc, un movimiento liderado por Lech Walesa. Solidaridad es este movimiento. Ahí estamos viendo a Lech Walesa en la imagen de la diapositiva, un político de nacionalidad polaca que desde el astillero Lenin de Gdańsk en Polonia inicia su lucha obrera de resistencia pacífica contra el régimen de Jaruzelski y la imposición pues de unas formas de relaciones laborales y sociales que eran absolutamente inaceptables. Realmente él recibe inspiración ideológica pues de los principios cristianos, de la doctrina social de la Iglesia Católica, que ya tendremos oportunidad de hablar en otras presentaciones. También tiene inspiración de la no violencia, de la justicia social, de los derechos laborales. Fue un gran activista de los derechos laborales que luego extiende estos derechos laborales a derechos sociales importantes. No debemos olvidar que Polonia era, tras la Segunda Guerra Mundial, tras la resolución de la Segunda Guerra Mundial, fue absorbida por la órbita soviética, transformada en un estado, pues al servicio y bajo el dominio de la Unión Soviética, y esto, bueno, sometió al pueblo polaco a una época, pues difícil, ¿no? Y entonces generó pobreza y generó una serie de condiciones pues verdaderamente inaceptables. Lech Walesa fue pues influido por el entonces arzobispo de la ciudad de Cracovia, Karol Wojtyła, para iniciar este movimiento, para hacer este movimiento, ¿no? Lo cual llevó pues en la década de los 90s a que este movimiento optara por huelgas, protestas masivas, negociaciones, siempre evitando la lucha armada y al final ganara y derrocara al régimen de Jaruzelski, consiguiera elecciones limpias. Y bueno, Lech Walesa fue quien se convirtió ahí en presidente. Justamente por esta búsqueda de la resolución pacífica de conflictos en el año 83, le fue otorgado a Walesa el Premio Nobel de la Paz. Podemos decir entonces que hablando teóricamente de la paz, y aquí estamos viendo a Johan Galtung, que es una figura central de estos movimientos, y ya que funda en el 59, pues el Instituto Internacional para la Investigación sobre la Paz de Oslo, en Noruega, que a través de la irenología podemos entender cómo debemos hacer una ciencia que estudie la paz desde un enfoque multidisciplinario. Esta ciencia, Galtung, a través de esta ciencia, postula que la paz no puede lograrse con violencia, sino siempre mediante estructuras pacíficas y mecanismos de transformación no violenta de los conflictos. Entonces, la irenología vincula métodos como la mediación, el diálogo, el consenso, la empatía, como componentes esenciales para implantar una cultura de paz en las sociedades. Él es uno de los primeros en proponer cambiar este lema romano, si vis pacem para bellum, es decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Él dice, no, si vis pacem para pacem, si quieres paz, prepárate para la paz. Muy bien, jóvenes, es todo por ahora. Nos vemos la siguiente
sesión. Gracias.